Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, mis hermanos. Vamos a empezar un tiempo de enseñanza bíblica y que se llama Todo obra para bien, aun en tiempos de ansiedad. Vamos a ponernos santos en las manos de Dios para que sea Él el que tome control de esta enseñanza y que sea Él el que abra nuestro corazón para poder recibir la palabra del día de hoy. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. En este momento nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que solamente tú eres el único Padre que puedes darnos esa palabra de esperanza, esa palabra de consuelo, esa palabra que nos renueva y que nos transforma y que necesitamos tanto, Señor. Cada día de nuestras vidas necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Padre, que tú nos guíes a través de las escrituras, Señor, para poder vivir, Señor, en este tiempo, Señor, estos tiempos que han sido, Señor, de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho temor, Padre, pero que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Haz lo que tú quieras hacer en este momento. Precioso Espíritu de Dios, toma control, Señor, de mis labios, que seas tú poniendo cada palabra, Señor, que sale de tu corazón, Padre, para poderla decir en este momento, Señor. No permitas que salga ninguna palabra, Señor, de mi propio entendimiento, Señor, o de mis pensamientos, Padre, que sino que sean tus palabras, que son vivas, que son eficaces, que tienen el poder para cambiar y para transformar. Precioso Espíritu de Dios, siéntete bienvenido, sorpréndenos que en el momento en que se lleve a cabo tu palabra y que la gente la esté escuchando, Señor, que seas tú sanando, libertando, rompiendo cadenas, renovando, dando nuevas fuerzas, llenando de esperanza, de vida, Señor, vivificando los cuerpos, Padre Celestial. Tú lo puedes hacer, precioso Espíritu Santo, porque tú estás aquí en la tierra, tu presencia se mueve en nuestros hogares. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, Padre. Toma control, Señor, de las redes sociales. Toma control del internet, Padre. Que seas tú en este momento, Padre mío, llevando tu palabra que es viva y que es eficaz a través de este medio de comunicación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar un tiempo de enseñanza bíblica. Todo es para la gloria y para la honra de Dios. Nosotros sabemos que cualquier cosa que nosotros hagamos, ya sea que cantemos, ya sea que compartamos un poco la palabra de Dios, lo que hagamos siempre hay que hacerlo todo para su gloria. Y la enseñanza del día de hoy se llama Todo obra para bien aún en tiempos de ansiedad. Vamos a sus Biblias, por favor, a Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Por ahí si gusta compartir la enseñanza, si tú tienes algún amigo o una amiga que tú has notado que ha estado ansioso, que ha estado angustiado, que ha estado preocupado, bueno, sabemos que toda la palabra que sale de la boca de Dios y que está inscrita aquí en su palabra, que es la Biblia, es de mucho de nuestra ayuda. Así es que si por ahí tú quieres darle compartir y mandarle la enseñanza en vivo a tus amistades, a tus familiares, va a ser de gran bendición. Romanos 8, 28. Y dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo voy a leer una vez más, dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Muchas veces nosotros creemos que porque estamos pasando por dificultades, por pruebas, por angustias, creemos que todo es para mal, pero no. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, aquellos que buscan su palabra, aquellos que buscan obedecerle. Amar a Dios hace que pongamos atención a su deseo y que estemos dispuestos a coordinar con Él. Fíjate, amar a Dios es que pongamos atención a sus deseos. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas?
Acompáñeme por favor a su Biblia a Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15, y dice así la palabra de Dios: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces aquí tenemos una promesa de parte de Dios que dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí la palabra de Dios en Juan nos está diciendo que la única manera en la cual nosotros le demostramos a Dios que lo amamos es cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra, cuando estamos atentos a sus deseos. ¿Cuál es tu deseo, Dios? ¿Qué es lo que deseas para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que quieres que deje de hacer? ¿Cuáles son las amistades que quieres que me retire? Entonces, cuando nosotros estamos poniendo atención al deseo de Dios, ahí es cuando nosotros podemos poner toda ansiedad, toda dificultad, toda tristeza. Vamos a regresarnos a Romanos 8, pero ahora va a ser al versículo 35. Romanos 8, versículo 35, y dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Lo voy a leer una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Y dice una palabra, o angustia. En la noche, precisamente cuando estaba yo meditando y viendo lo que iba a ser la prédica, la enseñanza del día de hoy, ya sabe, todos los días nos llegan mensajes a nuestros celulares de las noticias. Y había una noticia, fíjense nada más, una noticia que era esta. Es una de las palabras más buscadas durante la pandemia. En todos estos meses, en todo el mundo y principalmente en Estados Unidos, dice que toda la gente agarró Google, agarró su celular y empezó a poner ansiedad. Empezó a poner ataques de ansiedad, pánico, y estaban sorprendidos cómo las redes sociales se habían abarrotado de que toda la gente estaba buscando qué era la ansiedad y cómo solucionar la ansiedad. Entonces miramos que hace 16 años dice que nunca se había visto una búsqueda tan intensa sobre esa palabra, lo que es la ansiedad. Y eso nos quiere decir que la gente está viviendo en una ansiedad, en una angustia, como jamás lo habíamos visto en 16 años. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nos hace una pregunta: ¿tribulación o angustia? Porque la palabra angustia es muy semejante a la palabra ansiedad. ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios, porque aquí la palabra nos está diciendo que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo en este tiempo, que si es un tiempo de angustia, si es un tiempo de ansiedad, que es un tiempo de temor, dice que no podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar de su amor? Nada. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir este tiempo? Y por lo regular no estamos mirando cómo los medios de comunicación nos están llevando a ese tiempo de estrés, a ese tiempo de ansiedad, a ese tiempo de temor y angustia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, dejar de estar mirando tantas noticias que lo único que están haciendo es meter temor y ansiedad a nuestro corazón. Ansiedad. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente tiene ansiedad? Vamos a checar qué es lo que nos dice por allí el diccionario sobre la definición de ansiedad. Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causada por la amenaza de una desgracia o un peligro.
No nos sentimos así en el momento en que empezamos a mirar las noticias, cómo estaban siendo abarrotadas absolutamente por todo, noticias de todo el mundo, mundiales, nacionales, del Estado. Empezaron a meternos un temor y un miedo, que nosotros empezamos a vivir en esa angustia, empezamos a tener esa ansiedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y somos los más afectados, no tenemos el nivel de salud que tienen los países europeos o Estados Unidos, y empezamos a mirar, ¿y qué va a ser de México? ¿Y qué va a ser de nuestras familias? ¿Y qué van a hacer de nuestros papás? Porque la mayoría ya son adultos mayores. ¿Qué va a suceder también cuando nosotros no estamos muy bien de salud y de repente llega esta noticia que empieza a meter ansiedad? Fíjese, uno de los síntomas de ansiedad es no dormir, es llanto, es irritabilidad, es dificultad para poner atención, es dolor de cabeza o de estómago, creer que la situación te va a rebasar, es cansancio. Si se fijas, hay dificultades aún de respirar. Muchas veces la gente llegaba a los hospitales pensando que era coronavirus y en realidad no era, porque sentía cansancio, sentía que le faltaba el aire, sentía no podía dormir, le dolía la cabeza, y en realidad no era coronavirus, era un estado de ansiedad que era tanto la preocupación de muchas personas que en realidad lo que ellos tenían era síntomas de una angustia muy grande, de una ansiedad por no contraer esa enfermedad. Claro que si tú tienes síntomas, claro que tienes que ir al doctor y que te cheque y te haga la prueba, pero hay mucha gente se está enfermando, pero de ansiedad, se está enfermando de angustia al mirar que la situación está sobrepasando todo. Pero sabemos que en tiempos de angustia, de coronavirus, y en tiempos de que no había coronavirus, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue cuidándonos, Dios sigue protegiéndonos, Dios sigue respaldándonos, Dios sigue siendo nuestro escudo alrededor de nuestras vidas. Yo no voy a mentir, yo también cuando empezó todo eso me empecé a llenar de angustia, me empecé a llenar de ansiedad. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo empezó a cambiar de repente el mundo? ¿Cómo ya no puedes tocar a nadie? Ya no te puedes acercar a nadie, ya estás limitado absolutamente en todas las áreas de la vida. Y de repente empecé a entrar como en ansiedad y dije, no, pero la palabra de Dios me dice que ¿qué? Que Dios es nuestro protector, que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y empiezas a recordar la palabra y empiezas a llenarte de fe y empiezas a dejar de mirar lo que son las noticias y empiezas a mirar lo que son las noticias del cielo, lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a sentir esa ansiedad, si nosotros empezamos a sentir que nos falta el aire o esa angustia que no podemos dormir porque qué va a pasar, ya no hay trabajos. Fíjese, 12,000 millones de personas en México se han quedado sin trabajo. Entonces, si se fijan, uno primero fue la preocupación del coronavirus, pero ahora ya es otra preocupación del trabajo, la preocupación del futuro, qué va a suceder. Pero una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que si nosotros empezamos a alabar y a bendecir a Dios, nuestra alma se empieza a fortalecer. Usted conoce que una de las personas y que usted ha leído en la palabra de Dios, que ha sido más perseguida, que tuvo más tribulación, una de esas personas fue David. Vamos a, por favor, acompáñeme en uno de los salmos que escribió David, Salmo 22. Salmo 22. Vamos a ver. ¿Usted conoce más o menos la vida de David? Y si no, bueno, le voy a recordar que fue un niño que desde muy temprana edad tenía una relación con Dios pero tan fuerte que vencía gigantes. Tenía una relación con Dios que fue ungido desde sus muy temprana edad, porque a los 17 años fue cuando derrotó al gigante, pero antes de eso fue ungido como rey. Entonces, imagínense. Alguien podía decir, bueno, David era un hombre conforme al corazón de Dios, David era un hombre de guerra, es más, el mismo Dios lo describe en su palabra como el dulce cantor de Israel. ¿Acaso ese hombre tuvo angustia? ¿Acaso ese hombre tuvo ansiedad? Y sí, ese hombre que a pesar de que era bien joven y tenía una relación bien fuerte con Dios, una relación íntima, que cualquier cosa, cualquier problema, que si venían los osos, que si venían los leones a atacar las ovejitas, que él cuidaba a él, Dios y su fuerza que le daba,
la presencia del Espíritu Santo con él, mataba a esas fieras, derrotaba gigantes, los reinos le tenían miedo a David. Vamos a mirar qué es lo que nos dice el Salmo 22. Si usted está ahí en el Salmo 22, usted va a mirar que en la parte de arriba, en las letritas negras, fíjese lo que dice el Salmo de David. Dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. David, sí, el rey David, ese que hasta la historia lo seguimos leyendo y seguimos reconociéndolo como uno de los reyes más reconocidos en Israel. Ese hombre que tenía una relación íntima con Dios, que Dios decía, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiera. David era un hombre que hacía todo lo que Dios quería, por eso fue elegido rey, y por eso Dios habla de él en su palabra de una manera con tanto amor. Pero fíjese cómo dice este salmo, dice, un grito de angustia y un canto de alabanza. David está diciendo que hubo un grito de angustia, aún conociendo a Dios. Tú has de decir, porque de repente nosotros como cristianos decimos, y, ay, nos angustiamos, ay, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra fe? Bueno, claro, nosotros somos seres humanos, somos personas, somos humanos, en nuestra carne siente preocupación, nuestra carne siente angustia. Aquí mismo la palabra de Dios nos dice que este hombre que era David, le puso este salmo, un grito de angustia. Fíjese, vamos más adelantito en lo que es el versículo 11 de Salmos 22, dice así, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dice el 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Si nosotros empezamos a leer los salmos y a leer la vida de David, nos damos cuenta que fue un hombre perseguido la mayoría de sus años. Fue un hombre que no solamente otros reinos, sino que también su propio rey lo quería matar. Su propio hijo también, sus allegados, su gente de confianza buscaban su vida. Entonces este hombre sabía lo que era la angustia. Este hombre sabía lo que era la ansiedad. Puedes imaginarte, por ejemplo, bueno, lo está persiguiendo el rey, sí sentía angustia. Lo están persiguiendo otros reinos. Bueno, sentía angustia, pero tú puedes imaginarte lo que sintió ese hombre al saber que su propio hijo buscaba su vida, que su sangre de su sangre quería matarlo. ¿Puedes imaginarte el corazón de ese hombre en el momento en que salió huyendo? Porque David salió huyendo al momento de que sabía de que su hijo Absalón y con la gente que él había juntado estaban tras de él. Puedes imaginarte el corazón de ese padre, porque no solamente era el corazón de un rey y no solamente era el corazón conforme al corazón de Dios, como nos dice su palabra, sino también era un corazón de padre que estaba siendo perseguido por su propio hijo. Yo siento que ha de haber sido una de las angustias y de una de las tristezas, una de las desilusiones y una de las ansiedades más grandes que David haya tenido en aquel tiempo. Empezamos a leer, dice, en otros salmos dice que sus huesos se estremecían. En otro salmo dice, vamos a Salmo 119, 25. Salmo 119, versículo 25, y dice así la palabra de Dios, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Fíjese nada más, este no es David, este es otro salmista, este es Asaf, pero él está diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Tú has de decir, estas personas que escribieron la Biblia, estas personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo, sentían angustia, sentían dolor, sentían ansiedad. Sí, lo podemos leer a través de las Escrituras. Solamente vamos a poder leer unos pocos versículos bíblicos relacionados a esos, pero hay muchísimos porque no hay tiempo suficiente para leerlos, pero tú sí puedes tomarlo
tu tiempo suficiente en tu casa y poder leer cómo era la situación que en aquel entonces este salmista, David, varias personas, personajes bíblicos nos dicen cómo fue su vida y cómo vivieron también ese tiempo de angustia. Nosotros ahora en este tiempo, lamentablemente, nos tocó vivir un tiempo de angustia, un tiempo de ansiedad. Pero fíjese lo que dice el mismo Salmo 22. No solamente dice un grito de angustia, sino después dice, y un canto de alabanza. ¿Por qué un canto de alabanza? Porque en el momento en que David derramaba su corazón delante de Dios diciéndole cuánto le dolía, cuán angustiado se sentía, cómo su alma se sentía que se desboronaba por completo, cómo ya no tenía fuerzas. Igualmente dice que él daba un canto de alabanza. En el momento en que tú empiezas a alabar a Dios, en el momento en que tú empiezas a bendecir el nombre de Dios, eso mismo te da fortaleza, te empiezas a fortalecer. La presencia de Dios. Acuérdese que Dios habita en medio de la alabanza y de la adoración de su pueblo. Entonces, si tú atraes la presencia de Dios con tu alabanza y con tu adoración, ¿qué es lo que sucede? Esa presencia de Dios te fortalece, esa presencia de Dios te vivifica, esa presencia de Dios hace que los temores, porque a veces hay espíritus que nos meten temor, esos espíritus se van ante su presencia. Estamos con angustia, sí, pero inmediatamente nos vamos a su palabra y empezamos a bendecir su nombre. Levantamos las manos al cielo, empezamos a adorar su presencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia. Problema siempre va a venir. La palabra de Dios nos dice que íbamos a pasar por tribulación, que íbamos a pasar por situaciones, que las casas, no solamente la casa que está fundada sobre la arena y sobre la roca, no iba a pasar nada, ¿no? Sino que dice que los dos iban a pasar por tormentas, iban a pasar por problemas. Bueno, este tiempo es para nosotros alabar y bendecir el nombre de Dios, para que toda esa ansiedad salga huyendo, para que toda esa tristeza, para que toda esa depresión de la situación que está pasando últimamente, todo el mundo, porque no solamente es México, sino que todo el mundo está pasando por esta situación. De hecho, ustedes saben que México era conocido como uno de los países más alegres. Bueno, de repente miramos que la música paró. Escuchábamos camionetas, la gente en sus casas con música súper fuerte. Ya muy poco se escucha eso. ¿Por qué? Porque la gente ahorita está preocupada, está con esa angustia. La otra vez miré por ahí en las noticias que de repente pasó una camioneta y esa camioneta sí le subió con una canción muy popular, le subió a todo el volumen y como la gente estaba en esa tristeza, en esa depresión, como sumergidos en esa angustia y ansiedad, dice que cuando esa camioneta subió el volumen a toda esa música, dice que la gente empezó a bailar y la gente empezó a grabarlos porque ya no era normal que eso pasara. Y otras veces, ¿por qué? Porque la gente ya estaba muy preocupada. De repente ven que la gente otra vez se empieza a alegrar, aún en medio de esa preocupación. Ahora imagínense, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, sabiendo que Dios tiene el poder para cambiar esa situación, sabiendo que Dios tiene esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que no importa lo que digan las noticias, que no importa lo que estemos escuchando a nuestro alrededor, Dios tiene el control y Dios cumplirá el propósito que tiene para tu vida y que tiene para mi vida. Pero nosotros debemos de creerlo, nosotros debemos de esperar en la palabra de Dios para nuestras vidas. Acompáñame por favor ahora a Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, Primera de Pedro 5, versículo del 6 al 11. Primera de Pedro 5, versículo del 6 al 11. Y dice así la palabra de Dios: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero fíjense, vamos a basar en el versículo 7 que dice, echando toda vuestra ansiedad, lanzando, encomendando, entregando. Tú tienes que entregar esa angustia, entregar esa tristeza, entregar esa ansiedad, entregar ese dolor que tal vez sientes en tu corazón, ese miedo al futuro, ese miedo al que va a pasar, ese miedo al salir a la calle, ese miedo al saludar hasta a alguien. Nosotros tenemos que echar toda esa ansiedad y no echarla y otra vez volverla a recoger, no. Tú la pones, la depositas en las manos de Dios y tú ya empiezas a vivir con esa paz y con esa tranquilidad, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, porque no podemos estar viviendo con temor todo el tiempo. No podemos estar viviendo con esa ansiedad, sino que nosotros, aquí la misma palabra de Dios nos dice que nosotros entreguemos esa ansiedad. No que la volvemos a agarrar mañana, no, sino que se la entreguemos por completo a Dios todos los días, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese lo que sigue diciendo el versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que es Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué precioso saber que Dios tiene cuidado de vosotros y su palabra no miente y su palabra es firme y su palabra es eficaz y su palabra debemos de creerla, no solamente de leerla, no solamente de repetir los versículos que de repente nos aprendemos de memoria, sino nosotros debemos de penetrar esa palabra, que penetre a nuestro corazón y decirle: Dios, yo voy a depositar esa ansiedad, yo voy a depositar ese temor, yo voy a depositar ese miedo que tengo por la circunstancia, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque está pasando esto, porque me da miedo de repente que la gente no se diga cuando alguien tose, cuando, ay, ya, y parece que nos queremos ir hasta lo más lejos que se pudiera de esa persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando con los medios de comunicación. Nos están metiendo ese miedo, nos están metiendo esa ansiedad, que ya hasta nos da miedo estar cerca de la gente. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es una ansiedad? Es una inquietud, es una preocupación, es algo que tú piensas que va a suceder y que a lo mejor nunca te va a suceder. ¿No conoce usted gente que se preocupa por cosas que nunca han sucedido y que nunca pasaron y que ya están bien preocupados y que ya están peleando y que ya están hasta llorando? Bueno, nosotros conocemos a muchas personas que son así, que de repente están llorando por una situación, va a pasar. Yo recuerdo que en una ocasión mi mamá estaba llorando, llorando, y yo le decía a mi mamá: mami, pero ¿por qué estás llorando? Ay, pues porque va a pasar esto y esto. Y yo: ¿por qué dices que va a pasar eso si todavía faltan meses? Pasó esa situación, no pasó absolutamente nada y mi mamá meses atrás estaba llorando por una situación que jamás pasó. Entonces nosotros tenemos que echar esa ansiedad, nosotros tenemos que echar esa situación en las manos de Dios. Él dice que tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí, porque es nuestro papá, porque es nuestro Dios. Acuérdese que en el tiempo en que tocaron las plagas a Egipto, todo el pueblo de Israel, el que estaba en Gosén, no lo tocó absolutamente nada. Nosotros tenemos que tener esa confianza que Dios cuida de nosotros. Nosotros tenemos que empezar a dormir y decirle: Dios, yo descanso en ti. A salir cuando tengamos que salir a la calle: Dios, yo sé que tu sangre preciosa me cubre y cubre a mi familia de todo virus, de toda bacteria, de toda violencia, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Señor, yo sé que tú tienes el cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió en su palabra y porque Él no miente. Acuérdese que Dios, si salió de la boca de Dios, es porque así es y tú tienes que creerlo. Pero ¿qué es lo que nos dice también el versículo? A ver, acompáñenme al versículo con el que empezamos, que fue Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has de decir: pero ¿cómo nos va a ayudar para bien este tiempo de pandemia? ¿Cómo podemos decir que nos va a ayudar para bien si tal vez tu esposo no tiene trabajo, si tal vez tú también te quedaste sin trabajo? ¿Cómo nos va a ayudar para bien una situación que está siendo tan dolorosa, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo y para mucha gente que lamentablemente está perdiendo a su familia en esta pandemia? Tú vas a decir: pero ¿por qué la palabra de Dios dice eso? Bueno,
Porque si tú, la palabra bien, fíjese, no está relacionado con cosas o con personas, sino la palabra bien se refiere a que ganemos más de Cristo. ¿No has notado tú que en los tiempos que hemos pasado por más pruebas, por más tribulación, es cuando nosotros más nos hemos acercado a Dios? ¿No ha notado usted que en este tiempo de pandemia hemos visto presidentes, hemos visto ciudades, hemos visto calles llenas de gente arrodillada, buscando el rostro de Dios, enamorándose de nuevo de Dios, buscándolo con pasión, que si antes no lo buscaban con pasión, que no les interesaba saber nada de Dios, sabemos que ahorita solamente Él puede tener la solución, que solamente Él puede guardarnos, que solamente Él puede librarnos. Ahorita sí ya tú has de decir, pero bueno, nadie, porque si se fijan con esta pandemia absolutamente nadie está exento, por muy rico, por muy famoso, por muchas relaciones, por muchas palancas, por muchos estudios, por muchos títulos universitarios, por mucho que tenga esa persona, no se puede librar. El único que nos puede librar es Dios. El único que puede proteger nuestras vidas es Dios. Y muchas veces Dios permite estas situaciones por misericordia. ¿Por qué? Porque mira que el mundo se estaba perdiendo. Mira cómo nosotros estábamos tan distraídos, aún conociendo a Dios. A veces nosotros mismos estamos distraídos. ¿Por qué? Porque a veces estamos más atentos a la televisión. A veces los jóvenes estamos más atentos en el celular que en buscar a Dios, que en buscar su presencia, que en buscar su rostro, que realmente enamorarnos a leer la palabra de Dios. Dios permite situaciones en las cuales si tú te refugias, acuérdate que Él es ese árbol donde nos podemos refugiar y descansar en esa sombra, son esas alas donde nos podemos cobijar, son esa presencia donde nosotros podemos habitar, y en esa presencia somos intocables porque nadie puede tocarnos cuando nosotros estamos cerca de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar la relación que tenemos con Dios. Dice el versículo, este versículo precisamente de Romanos 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, los que se disponen a amar a Dios, que es, si se fijan, leímos un versículo de Juan 14:15 que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, aquellas personas que están guardando sus mandamientos, que están obedeciendo, que están buscando a Dios con todo su corazón, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes una palabra de parte de Dios, que mientras tú ames a Dios, mientras tú busques su presencia, mientras tú busques obedecer su palabra, dice que todas las cosas te van a ayudar para bien. Si no tienes trabajo, Dios te puede dar una idea creativa para que tú emprendas tu negocio. Que si tienes miedo, Dios puede quitarte ese miedo, ese temor, esa ansiedad. Es bien triste, créeme que yo sentí mucha tristeza en el momento en que me llegó ese mensaje y voy viendo que la palabra más buscada de estos últimos meses era ansiedad por Estados Unidos y por todo el mundo, porque en realidad esa es la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Y esto, Dios mío, cómo a veces cuando, aún conociendo a Dios, podemos vivir en esa ansiedad, porque acuérdense que Estados Unidos es uno de los países más evangelizados, donde hay más cristianos, y son los que están padeciendo más ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos perdieron esa confianza de buscar a Dios con todo su corazón. Algunos de ellos, claro, otros están en fuego, pero hay gente que se acostumbró a estar en grandes iglesias y tal vez nada más iba por costumbre o iba porque lo llevaban o iba porque iba acompañando a su esposa o a sus padres, cuando en realidad el buscar a Dios tiene que ser un deleite para nosotros. Tenemos que disfrutar su presencia, tenemos que, bueno, sabemos que el mundo ya cambió, sí, tenemos que aprender a vivir con otra nueva realidad, como lo dicen en la televisión. Sí, tenemos que tomar nuestras precauciones, lavarnos nuestras manos, usar mascarilla, no estar en lugares tan concurridos, al menos que sea necesario que tengas que ir, ponerte en las manos de Dios, pero ya aprender a vivir nuestras vidas con esta nueva normalidad, pero en las manos de Dios, pero creyendo que Dios me cuida, pero sabiendo que si yo salgo a la calle, Dios está al pendiente de mí, Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo, Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mi familia. Si tú eres de las personas que has tenido ansiedad, que has tenido esta angustia, bueno, puedes poner tu petición de oración. Vamos a estar orando por cada petición de oración, no solamente en tiempo en vivo, sino también cuando se repite, cuando está en la semana, que si alguien está
viendo la predicación, ponga su nombre, nosotros estamos atentos a los mensajitos. Si alguien está pidiendo oración, vamos a estar orando. Los jóvenes van a estar orando, los pastores, los hermanos que también están al pendiente de las oraciones, van a estar al pendiente de su mensaje para estar orando, porque nosotros necesitamos unos de los otros. Dice así, dice aquí esta palabra: Dios se ha forjado en nuestro ser y ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto, lo que está pasando? Bueno, esto, que Dios está siendo forjado en nuestro ser, porque nosotros lo estamos buscando, porque nosotros estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza solamente en Él, en decirle: Dios, yo sé que la situación no va a cambiar ahorita pronto y quién sabe qué más cosas se vengan, pero yo sé que mi confianza está depositada en ti, yo sé que mi fe está puesta en ti, yo sé que tengo que seguir viviendo mi vida con precauciones, pero de tu mano, haciendo lo que tengo que hacer. Los jóvenes que tienen que ir a la universidad, los jóvenes que están haciendo sus trámites, algunos ya están empezando clases, bueno, pónganse en las manos de Dios, cúbranse con la sangre de Cristo, empiecen a vivir su vida, tomen sus precauciones que las autoridades nos han dicho por todos los medios de comunicación posible. Háganlo, también no abusen, porque tampoco no podemos decir: Dios nos guarda. Sí, Dios te guarda, pero acuérdate que la palabra de Dios también nos dice que tenemos que ser prudentes. Tú tienes que ser prudentes y tú tienes que obedecer a las autoridades. Si nuestras autoridades nos dicen mascarita, pues mascarita, gel, lavarnos las manos, hay que lavárnoslas. ¿Por qué? Porque es parte de ser cristianos el obedecer a nuestras autoridades. Sigue diciendo la palabra de Dios, acompáñame por favor. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, ahí donde estábamos, nada más dos versículos arriba, y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué preciosa es la palabra de Dios, cómo nos está diciendo que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo hablarle a Dios, porque no sé si usted ha notado de repente cuando estamos muy preocupados, muy angustiados, es más, ni siquiera podemos orar. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan angustiados, tan estresados, que preferimos decirle: ¿sabe qué? Hermana, ayúdame a leer, a orar, perdón, ayúdame a orar porque me siento así, no, ni siquiera me puedo concentrar a orar. Pero sabemos que no solamente hay personas que nos ayudan a orar, sino que la misma presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, nos dice que está intercediendo por nosotros, está mirando. ¿Usted cree que Dios no le duele nuestro sufrimiento? Claro que sí. Dice que sus ojos contemplan toda la tierra, sus ojos están al pendiente de nosotros, su corazón se entristece cuando nosotros estamos tristes, pero acuérdate que Él ya nos dejó su palabra, nosotros necesitamos leerla, nosotros necesitamos escucharla, nosotros necesitamos creerla en nuestro corazón, que lo que dice es cierto, y que si Él ha dicho ya en su palabra que depositemos toda nuestra ansiedad en Él, que Él tiene cuidado de nosotros, es porque es así. Tú tienes que depositar toda ansiedad, tienes que depositar todo temor. Tal vez tú has de decir: no, pues a mí no me da miedo el coronavirus, a mí lo que me da miedo es que yo pierda a mi esposo, me da miedo que yo vaya a perder a mis hijos en las drogas, me da miedo por que algún accidente o cuando salgan a la calle. Bueno, deposita esa ansiedad, deposita esa preocupación, deposita a tu familia en las manos de Dios y vas a mirar cómo Dios va a hacer grandes y poderosas cosas. Dios el Padre responde cuando el Espíritu intercede por nosotros y dispone nuestras circunstancias, haciendo que todas las cosas ayuden para bien. Todo, absolutamente todo lo que ha pasado en nuestras vidas, todas las preocupaciones, todos los accidentes, las enfermedades, si se fijan, nos han dejado una enseñanza y nos ha acercado muchísimo más a Dios. ¿Por qué? No lo sabemos. Dios lo sabe. Dios sabe que a veces nosotros estamos pero
al pendiente de nosotros mismos, que olvidamos su presencia y que solamente nos acordamos cuando realmente lo estamos necesitando. Que no sea así, que no sea solamente en tiempo de pandemia, que no solamente sea en tiempo de enfermedad, que no solamente sea en tiempo de escasez, sino que sea todos los días de nuestras vidas nosotros busquemos a Dios. Todos los días nos refugiemos en su presencia, todos los días depositemos esa ansiedad, esa preocupación, todos los días depositemos no solamente nuestra ansiedad, sino también hay que depositar nuestro amor, que Dios sienta nuestro amor, que le amamos, que le adoramos, que Él es todo en nuestras vidas, obedeciéndole, esforzándonos cada día más. Bueno, que si caemos, bueno, vamos a volvernos a esforzar, vamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es el único que nos puede cuidar, porque Él es el único que está al pendiente de cada uno de nosotros. Dice Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad, ya empieza a depositar toda esa ansiedad que tú tienes. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que el futuro es incierto. Sí, el futuro es incierto y de hecho siempre lo ha sido, porque nosotros nunca hemos tenido absolutamente el control de nada. Todo el tiempo ha sido Dios el que ha tenido el control. Acompáñenme por favor a Salmos 116, 6 y 7. Salmo 116, versículo 6 y versículo 7. Salmos 116, versículo 6 y versículo 7 dice: Jehová guarda a los sencillos, y estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Qué precioso dice este versículo, dice el 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver a la pasividad, a la tranquilidad que antes supuestamente teníamos? Porque si se fijan, ahorita hasta miramos una televisión, miramos una película en la televisión y miramos cuando todos están en la alberca felices y toda la gente pegada y toda la gente disfrutando. Ay, aquellos tiempos antes del coronavirus, qué felices éramos, yo recuerdo, porque estábamos mirando la tele, no sé si antenoche, y de repente empezamos a ver una película y estaba la gente divirtiéndose, y estaba llena las piscinas de niños y personas, y decían, ay, qué felices aquellos tiempos. Y empezamos a mirar cómo la gente empezamos a añorar esos tiempos. Tal vez ya no van a volver a esos tiempos, pero sí vamos a poder vivir con esa paz y con esa tranquilidad y con ese reposo que nos dice este versículo. Dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El bien que nos ha hecho Dios es que es su presencia, es estar cerca de Él, es buscarlo, es depositar toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente estaba acostumbrada a que no pasaba nada en el mundo. Bueno, ya pasó, tenemos que empezar a vivir con eso, tenemos que vivir en reposo, en confianza, en esperanza, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, que nuestros planes que los planes de Dios se van a cumplir. Y si nuestros planes están conforme a la voluntad de Dios, bueno, en ese mismo camino vamos a seguir mirando esos propósitos y esos planes. Yo te dejo con este versículo. Vamos a orar. Si tú tienes alguna petición de oración, igualmente puedes dejarlo por ahí. Te dejo con este versículo en tu corazón, porque lo que Dios desea en este momento es de que tú vuelvas a esa paz, que tú vuelvas a ese reposo, que empieces a depositar, a darle toda esa ansiedad, todo ese temor, toda esa tristeza, toda esa depresión. Ya no llores, mejor alaba a Dios, empieza a bendecir su nombre. Dios tiene el control de todo. Tal vez ahorita tú lloras porque se quedaron sin trabajo. Dios tiene el control. Su palabra dice que Él, si las aves del cielo, Dios tiene preocupación de darles de comer. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Dios tiene el control de todo. Nosotros hay que vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que vivir en esa confianza de creer que Dios está con nosotros. Dios no se ha ido, Él sigue siendo lo mismo en tiempo de pandemia o en tiempo de no pandemia. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos enseñó en este día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Te damos gracias por esa palabra, Señor, que nos está enseñando que tenemos que vivir
en ese reposo, Padre, que tenemos que depositar toda ansiedad, toda angustia, Señor, todo miedo, todo temor, toda depresión en tus manos, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Nadie, Señor, nadie puede separarnos de ti, Padre, ni esa angustia, ni tribulación, ni muerte, ni vida, ni absolutamente nada, Padre, porque tú estás al cuidado de nosotros, tú eres un escudo alrededor de nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, por todas aquellas personas, Señor, que están escuchando esta palabra y que han sentido esa angustia, esa ansiedad, que no pueden dormir, Señor, esas ganas de llorar todo el tiempo, Padre, que seas tú en este mismo momento, Padre Celestial, precioso Espíritu de Dios, abrazando a esas personas que han sentido esa ansiedad y que todo miedo, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación salga en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que todos los espíritus que los están atormentando, Señor, que toda esa influencia por los medios de comunicación, Padre, todo ese temor que está depositando en sus mentes y que está bajando a sus corazones para atemorizarlos, Padre, que en este mismo momento salga en el nombre poderoso de Jesús, que tu fuego santo en este mismo momento sea quemando todo aquello, Señor, todos aquellos pensamientos, Señor, que han quitado ese gozo, que han quitado esa paz, que han quitado esa tranquilidad en los hermanos, en las personas, en los niños, en los jóvenes que nos están escuchando, Padre, que seas tú, Señor, dándoles esperanza para su futuro, Padre, porque nuestro futuro, Señor, no se basa en lo que nosotros queremos, nuestro futuro se basa en el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Padre, porque ahí se encuentra nuestra felicidad, ahí te encuentras tú principalmente, Padre. Te doy gracias, Padre, que tu fuego santo, Señor, en este mismo momento, Señor, sea sobre los cuerpos de las personas, Padre, sea consumiendo todo aquello que no te pertenece a ti, Dios. Que seas tú sanando, que seas tú renovando, que seas tú fortaleciendo a todas aquellas personas, Padre. Tú eres el único que lo puedes hacer, tú eres el único que tienes el control de nuestras vidas y nosotros estamos seguros, Padre, en tus manos. Ahí es donde queremos estar, en tu presencia, Padre, bajo tus alas, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Y bueno, vamos a ver si hay alguna petición de oración por aquí, en la salita. Igualmente puede poner su petición de oración su petición de oración en el transcurso de la semana. Igual por ahí los niños con la hermana Yola, con la hermana Pau, los sábados con los jóvenes Pau, Abraham y los demás jóvenes que también gracias a Dios ya se están animando a compartir la palabra de Dios. También a ver, vamos a ver, mi hermana Vicky Ramos pide oración por las que dijo hermana, dolor de cabeza y de respiración. Vamos a estar orando. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Adri. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén, no os conforméis a este siglo, así es, así dice la palabra. Vamos a orar por mi hermana Vicky Ramos. Dice que ella siente esos dolor de cabeza, esa falta de respiración. Bueno, nosotros sabemos que muchas veces es parte de la ansiedad y de la preocupación que está pasando en esta situación todo el mundo. Padre Celestial, en este momento, Padre, nosotros te damos la gloria, la honra, la alabanza y te pedimos por mi hermana Vicky Ramos, Padre. Yo te pido, Padre, que en este mismo momento, Señor, seas tú quitando toda ansiedad, seas tú quitando, Señor, todo dolor de cabeza, Señor, esa falta de respirar, Padre, que sus pulmones en este mismo momento se alineen a tu orden divino en el nombre poderoso de Jesús, que su respiración vuelva a la normalidad, Padre, que seas tú quitando todo dolor de cabeza, Señor, toda esa preocupación, Padre, dale la mente de Cristo, Padre, que ella pueda, Padre, Señor, Padre Celestial, estar tranquila, Señor, confiando en que tú tienes el control de su vida y de su familia, Padre. Que seas tú en este mismo momento, Señor, que tu unción, Señor,
pudra todo yugo, Señor, sobre sus pensamientos, Padre, sobre todo aquello que está siendo atacada, Padre Celestial, para que robarle su paz y su tranquilidad y su gozo, Padre mío, que viene de ti, Padre. Nosotros la ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, quién es ella. Tú conoces, Padre Celestial, qué es lo que la tiene así, Padre. Que seas tú, Señor, quitando toda aquella malicia del diablo que se ha puesto, Señor, en su vida para atormentarla, Padre mío. Yo te pido por su familia, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de su vida y de todos aquellos hermanos que nos están escuchando, de todos los jóvenes también, Padre Celestial, que están viviendo con angustia por sus estudios, por su futuro, Padre. Quítales, Señor, todo miedo, quítales toda ansiedad, quítales todas angustias, Señor, que ellos puedan vivir confiados en que su vida está depositada en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Si Dios lo permite, vamos a estar aquí compartiendo la palabra el próximo miércoles, igual a las 8 de la noche. Y ya sabes, si tiene alguna petición de oración, no solamente puede ponerla aquí, sino también en las prédicas que están en el transcurso de la semana. Nosotros por ahí estamos checando los mensajitos. Dios les bendiga y muchas bendiciones.